Nos encontramos en la tercera semana del curso y estaríamos viendo la actividad 1.8 que tiene como nombre contribución equimolar. Los temas, si nos vamos a lo que sería el programa de unidad de aprendizaje o la carta descriptiva, es prácticamente ese. Es el 1.5 análisis con base a contribución equimolar. Y el día de hoy estaremos viendo lo que son dos ejercicios. Estaremos viendo lo que es la parte teórica, más o menos de cómo se utiliza la fórmula, de dónde sale, cuál es la condición matemática, y estaríamos aplicando ese conocimiento a lo que serían dos ejercicios, los primeros dos ejercicios de la página 17. Se entiende que cuando ustedes terminen esta sección o terminan todo de ver el video, serán capaces de resolver todos los ejercicios de la página 17 y 18 del manual que tengan que ver con contribución equimolar. Vayan adelantando el trabajo para que no se les junte para el viernes y el sábado, para que puedan entregarlo en tiempo y forma. Así que sin más, iniciaríamos con los ejercicios. Para eso tenemos un pequeño diagrama donde el cual tenemos lo que serían dos cámaras que contemplan dos gases. Ambas cámaras están conectadas por un canal, vamos a llamarlo así, un conducto, y a su vez ese conducto tiene una separación. Esa separación es una separación física. Ok. Dentro de esos canales tenemos en una esquina, con esa cámara de separación, tenemos del lado derecho la especie química B en forma gaseosa, y del lado izquierdo tenemos la especie química A de su forma gaseosa. Podemos notar que esa especie, como está totalmente separado dentro de todo este volumen, yo tendría una presión parcial. Y de la misma forma, para la especie química A, que también es un gas, tendría el equivalente a su misma presión parcial. Se entiende que si nuestro sistema, al menos que queremos analizar, es toda la cámara de mezclado, en el sistema existen dos especies químicas que no están en contacto unas con otras. Ok, entendamos esa parte. Ahora supongamos que lo que voy a hacer a continuación es eliminar el elemento de separación. Si yo quito el elemento de separación, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Bueno, aquí ocurrirían dos cosas. Como ya no existe una barrera física que impida que las especies químicas se muevan o se transporten de un punto a otro, se esperaría que la especie química A se mueva desde su punto de mayor concentración a uno de menor concentración. Es decir, aquí la concentración de A se puede decir que es la concentración de A máxima. No va a haber otro punto en ese sistema donde A exista con mayor fuerza. Y podríamos decir que en este punto, lo voy a poner acá abajo, la concentración de A sería 0. En el punto, aquí sería el punto 1 y aquí sería el punto 2. Por lo tanto, hay una diferencia de concentraciones y hay un transporte de materia. A se va a mover. ¿Qué color es azul? En el mismo caso, la especie química B, que es un gas, se encuentra aquí con su valor máximo. Entonces la concentración de B en el punto, que podríamos decirle, en su punto 2, concentración de B, 2, es la concentración de B máxima. Y como en el punto 1 no hay B, entonces también se espera que B se mueva en ese sentido. A ver. Bueno, así lo vamos a dejar. En ese sentido. Ya que la concentración de B en el punto 1 es 0. Como existe una, te lo voy a poner aquí. Al existir entonces una diferencia de concentración de, vamos a ver, la diferencia de concentración de B es diferente de 0 y la diferencia de concentración de A es también diferente de 0. Por lo tanto, hay transferencia de masa. Entonces, a este caso, a este proceso donde tenemos dos especies químicas y las dos se mueven, y es muy importante esta palabra, equimolar, quiere decir que ambas se van a mover con la misma magnitud, pero como también su otra contraparte del nombre lo dice, contradifusión es se mueven en sentidos contrarios. Si una mol de A
se mueve del punto 1 al punto 2, una mol de B se tiene que mover del punto 2 al punto 1. Eso es contradifusión equimolar. Y normalmente va a ocurrir en un caso en el que ustedes no tengan una separación física como tal. Simplemente las especies químicas van a existir en su forma líquida, en su forma gaseosa, y por efectos naturales se estarán moviendo entre sí. ¿De acuerdo? Ok. Para los casos que vamos a ver, vamos a considerar lo siguiente también. Cada caso va a tener un elemento que se llama condición matemática. Condición para contradifusión equimolar, la condición matemática es esta: la transferencia, todas las fórmulas de transferencia de masa que existen en el sistema para la especie química A, es decir, la densidad de flujo combinado de A, tiene que ser igual a todas las formas de transferencia de masa que existen en el sistema para B, pero con sentido contrario. Eso es contradifusión. O en otras palabras, la densidad de flujo combinado de A tiene que ser igual a la densidad de flujo combinado de B en sentido contrario, entonces con el signo negativo. Ok, si yo quisiera analizar entonces transferencia de masa, yo recurro a la ecuación para hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Es la ecuación que mide todas las formas de transferencia de masa para un sistema binario es la densidad de flujo combinado. Entonces yo lo voy a escribir aquí. Entonces diría, densidad de flujo combinado de A tiene que ser igual a la densidad de flujo convectivo, que sería Na más Nb, porque es un sistema binario. Como es el ejemplo que tenemos aquí arriba, es un gas, por lo tanto sería Ya menos C, y le vamos a poner, vamos a ponerlo así, menos DAB DSA, y luego aquí ponemos en DY, en DZ, para no confundirnos. Ok, entonces esa es la densidad de flujo combinado. Nosotros escribimos en un ejercicio esa ecuación y al mismo tiempo colocamos la condición matemática y decimos si Na es igual a menos Nb, combinamos las dos de manera que ahora la densidad de flujo combinado me queda así: Na, y lo pongo poner con otro color, menos Na, esa es la sustitución, ya menos DAB. Cancelamos los términos, todo eso se cancela, se vuelve cero, y simplemente la densidad de flujo combinado va a ser igual a la parte molecular. Entonces decimos, vamos a ponerlo con un color que resalte, esta parte de aquí sería la ecuación para contradifusión equimolar, siempre y cuando ustedes realicen todo el análisis anterior, es decir, se seleccionó la condición matemática, que esa es para contradifusión equimolar. Esa condición matemática se sustituyó en la densidad de flujo combinado y se llegó a esta conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, en un texto, si ustedes encuentran o no tienen indicios de que exista alguna separación física, es decir, normalmente ese tipo de procesos pueden ocurrir en su mayoría, van a ocurrir en gases, pero también hay unos cuantos líquidos con los que puede funcionar. Entonces ustedes tienen dos gases, por ejemplo, que están en un tubo, que pasan por una tubería o por alguna manejadora, entonces podrían considerar que hay una contrafusión equimolar, siempre y cuando el texto no les dé a ustedes indicios de que hay una separación física.
Les puede decir el texto, existen dos gases que están conectados a cámaras y se piensan mezclar. Y luego podría decir, en el tiempo cero las dos cámaras se abren y los gases se mezclan. Si es a partir del tiempo cero, entonces ustedes podrían considerar contradifusión. Si no, entonces estaríamos viendo el otro caso que sería para la siguiente clase. Entonces, por lo pronto, es este apartado de aquí. Entonces, en un ejercicio van a tener que hacer las tres cosas. Primero, es colocar la ecuación de densidad de flujo combinado. Segundo, es la condición matemática. Y tercero, es la ecuación para el caso específico, ecuación de caso. En la primera unidad vamos a mirar dos casos nada más. Y en la segunda unidad se van a dar cuenta de que la ecuación ya resulta muy específica y va a cambiar de acuerdo a todos los ejercicios que nosotros realicemos. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 1 que se encuentra en la página número 17. Vamos a poner aquí que es página 17. Este sería, o sea, van a tener ustedes todos los ejercicios en la página 17 y 18 y al momento de leerlos ustedes tienen que determinar qué caso sería el que van a trabajar, si es contradifusión equimolar o si es flujo unidireccional. Vamos a ver el primero, dice, en un tubo uniforme de 10 centímetros de largo se difunde amoníaco gaseoso. Ahí no les está dando como tal la fórmula. En ese caso ustedes tendrían que buscarla. Como es el primero que estamos realizando, yo se los pongo aquí, NH3. A, que se difunde amoníaco gaseoso en nitrógeno gaseoso, que sería B. Aquí también les está diciendo quién sería la especie química A y quién sería la especie química B. Si no tuvieran ustedes las letras, la palabra clave aquí es la preposición en, que les indica que uno tiene que estar en el otro o por encima de otro. Así que eso lo pueden tomar como ayuda. Dice, la presión es de 1.0132 por esa de 5 pascales de presión y 298 Kelvin. Y lo ya les marca, dice, en el punto 1 la presión de A1 es de 1.013 por esa a la 4 y en el punto 2 la presión de A2 es de 0.507 por esa a la 4 pascales. Noten aquí, por ejemplo, que cuando se refiere a PA1 estamos hablando de amoníaco. Es la presión de amoníaco en el punto 1 y la presión de amoníaco en el punto 2. La difusividad es de AB de 2.3 por esa menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y en el caso en el que ustedes no tuvieran este dato en el ejercicio, pues tendrían que calcularlo, ¿no? Ya sea que lo revisen en alguna tabla de las que vienen en el formulario, o que utilicen la correlación de Wilkie-Lee o la de Wilkie-Chang, dependiendo del caso. Dice, calcule el flujo combinado NA o la densidad de flujo combinado NA y repite el paso para NB. ¿Ok? Entonces decimos, partimos de un dibujo. Vamos a ver. Podríamos dibujar por aquí así la tubería. Más o menos para tener una idea de lo que estaríamos trabajando. Y aquí hay dos gases, dice. El gas número 1 es amoníaco. Y dice que se está difundiendo en nitrógeno, que sería el número 2. Dice que estamos analizando dos puntos. Vamos a considerar que los dos puntos son las entradas al tubo. La distancia entre ambos puntos es de 0.10 metros. Vamos a marcarlo aquí. Y acá también. ¿Qué otro dato podríamos encontrar? Bueno, les marca aquí, sería este, vamos a poner aquí arriba, el punto 1. Este sería el punto 2. Y les está diciendo que en todo el sistema la presión es de, pues prácticamente es una atmósfera. Y la temperatura son, ¿cuánto es? Dice 298. Les pongo en rojo porque esos valores son los que se mantienen a lo largo de todo el tubo, ¿no? Independientemente de las presiones parciales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Más o menos está pasando un proceso como este.
dice, a ver, se está moviendo amoníaco en ese sentido y se está moviendo nitrógeno en el sentido contrario. En el texto no viene ninguna palabra que les diga que hay un movimiento o una obstrucción de lo que sería este proceso. Por lo tanto, se está considerando que este proceso va a ser de contradifusión equimolar. Ok. ¿Qué otro valor? Así lo vamos a dejar, no vamos a colocar más información sobre lo que serían los puntos. Porque para que nos vayan acostumbrando, se entiende que un dibujo debe contener las partes geométricas de lo que sería el sistema. No, el dibujo no es una lista de valores y de datos, ¿no? Nada más para que tengamos eso en claro. Ok. Entonces vamos a ver. Decimos densidad de flujo combinado. Y aquí lo que haríamos sería, en lugar de A y B, colocar los subíndices que le corresponden. Entonces sería densidad de flujo combinado del nitrógeno es igual a la densidad de flujo combinado del amoníaco menos la del nitrógeno por la fracción molar de amoníaco menos la concentración por la difusividad de amoníaco y nitrógeno. Se lo voy a borrar aquí. De la variación de la concentración de amoníaco con respecto a Z. ¿Ok? Y seguimos con la condición matemática. Condición dice que la densidad de flujo combinado del amoníaco tiene que ser igual a menos la densidad de flujo combinado del nitrógeno. Por lo tanto, la ecuación para trabajar sería así. Ecuación de trabajo sería densidad de flujo combinado del amoníaco menos difusividad de amoníaco en nitrógeno por la variación de la concentración de amoníaco con respecto a la distancia. Y eso es lo que estaríamos nosotros analizando. Ok. Como pueden observar, la ecuación de trabajo tiene un diferencial en la parte derecha, que sería esta sección de aquí. Mientras existe ese diferencial, nosotros no podemos sustituir datos, así que tendríamos que hacer la integración como tal. En este caso la integración es relativamente sencilla. Nada más ponemos los diferenciales, ambos diferenciales en el numerador y listo. Entonces decimos integrando, vamos a ponerlo más arriba, integrando la ecuación de trabajo pasamos el dz al lado izquierdo multiplicando, sería densidad de flujo combinado de amoníaco por el dz, difusividad y el diferencial de la concentración de amoníaco. Colocamos las integrales y las integrales vamos a colocar de la siguiente manera. Se entiende que todo lo que se encuentre fuera del integral va a ser una constante, ¿no? Y dijimos que tanto la presión como la temperatura en el sistema se van a mantener iguales, o sea, sin cambios. Si la temperatura y la presión no cambian, se entiende o se podría suponer que la difusividad tampoco cambia. La difusividad es una constante. Y también se va a entender que como el área a lo largo de todo el tubo es uniforme, la densidad de flujo combinado también se mantiene uniforme. ¿De acuerdo? Es decir,
No tenemos de repente en este punto es más alta y luego baja, baja, baja y luego vuelve a subir. No. Se entiende que la densidad de flujo combinado es igual a lo largo de todo el tubo. Por lo tanto, la difusividad es constante, queda fuera del integral y la densidad de flujo combinado también queda fuera del integral. Colocamos la información de los límites. Podríamos decir aquí que es concentración de amoníaco en el punto 1 y esa es concentración de amoníaco en el punto 2 y aquí podríamos decir de Z1 hasta Z2 nada más. Sustituimos estos límites en la integral, vamos a hacerlo más grande y nos quedaría, cuando integramos primero, el densidad flujo de amoníaco por Z evaluado en Z1 hasta Z2, difusividad de amoníaco y nitrógeno, y aquí sería concentración de amoníaco en el punto 1, porque aquí todavía no estoy diciendo cuánto vale, y en el punto 2. Hacemos la resta. Vamos a ver. Aquí voy a decir amoníaco. El teorema fundamental entonces dice Z2, o sea, el límite, la función evaluada en el límite superior menos la del inferior. Que sería Z2 menos Z1. Y aquí es menos difusividad NH3 N2 y aquí ocurre lo mismo, concentración de amoníaco en el punto 2 menos concentración de amoníaco en el punto 1. En este caso nosotros podemos hacer lo siguiente: este signo negativo que está aquí lo vamos a multiplicar a todo lo que se encuentra en el corchete y le va a hacer el cambio de signos. Puedo decir también que NH3 de Z2 menos Z1. Normalmente cuando se evalúan los límites se pone el corchete, ¿no? Difusividad. Y que sería concentración de amoníaco en el punto 1 menos la concentración de amoníaco en el punto 2. Así. Dividimos o despejamos la densidad de flujo combinado de manera que la ecuación nos quedaría algo así. Por CNH3 menos CNH3 en el punto 2. Y todo esto dividiendo Z2 menos Z1. Esa sería la ecuación en la cual, como ya no tiene el diferencial, podemos sustituir valores. Ahora, ¿qué valores vamos a sustituir si yo no tengo si no tengo los valores de concentración? ¿Cómo está eso? Vamos a revisar el texto. En ninguna parte dice la concentración son tantos moles entre metro cúbico o tantos kilogramos entre metro cúbico o kilogramos entre litro, etc. No me está dando esa información. Lo que me está dando a mí es presiones. Pero como recuerdan, nosotros podemos calcular concentraciones en gases basándonos en la ley de gases ideales utilizando presión, temperatura y la R. Así que tomamos esta ecuación y la vamos a escribir sustituyendo los valores de concentración por valores de presión o en función. Y decimos, arreglando, la ecuación integrada. Entonces decimos, le vamos a poner así: densidad de flujo combinado de amoníaco es igual difusividad de amoníaco nitrógeno sobre el Z2 menos Z1 y vamos a colocar el paréntesis, lo vamos a hacer un poquito más extenso.
Entonces, concentración, ustedes saben que en un gas representaría esto, presión parcial de amoníaco en el punto 1 sobre RT. Y luego el signo negativo, vamos a ponerlo, ese signo negativo viene de esta parte de aquí, presión parcial de amoníaco en el punto 2 sobre RT. Y con eso cerramos el corchete. Luego, como tenemos el mismo valor en el numerador, esto yo puedo juntar las fracciones de manera que me quedaría algo así. Entre Z2 menos Z1. Entonces diría presión de amoníaco en el punto 1 menos la presión de amoníaco en el punto 2, todo sobre RT. O dejando un poquito más sin tanto rollo, podríamos decirlo así, de la siguiente forma: la difusividad sobre RT Z2 menos Z1 va a ser igual, bueno, por la diferencia de presiones del amoníaco. 2. Y con esta ecuación, con esta última, vamos a poner aquí el asterisco, yo tendría los elementos, o sea, ya tendría yo toda la información en el texto para encontrar el valor de la densidad de flujo combinado. Miremos, tenemos difusividad, aquí está, tenemos el valor de la temperatura, tenemos el valor de la presión y tenemos los valores de las presiones parciales y también la diferencia de distancia. La diferencia de distancia estamos considerando que es la longitud del tubo total. Así que tendríamos toda la información lista para hacer la sustitución, que es lo que haríamos a continuación. Entonces diríamos densidad de flujo combinado del amoníaco, esto es igual. Vamos viendo los valores. Dice que la difusividad son, vamos a ver, 2.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y luego dice que la presión parcial de amoníaco es, vamos a ver, ¿cuánto dice que es? En el punto 1 son 1.013 por 10 a la 4 menos 0.507 por 10 a la 4, y esos son pascales. Estoy dejando la unidad fuera para poder indicar que estoy haciendo la multiplicación y así no escribirlo dos veces. Aplico la división y vamos con la parte inferior. Ok, la R debe estar en pascales y tiene que estar en... Sí, o sea, el problema aquí van a ser los pascales. Y como tenemos metros, el volumen tiene que estar en función de algo así de metros cúbicos. Entonces, ese valor lo buscarían ustedes en las tablas, en la página, en el formulario, en las tablas de conversión. Vamos a ver, 8.314 pascales por metro cúbico sobre mol Kelvin. Esa es una R. La temperatura, vamos a ver, son 298. Y tenemos la diferencia de distancias, que es de 0.1 metros. Entonces vamos a ver. Los pascales con los pascales se eliminan. Se eliminan los Kelvin con los Kelvin. En la parte inferior yo voy a tener metro cuatro. Y en la parte superior voy a tener metro cuadrado.
Por lo tanto, si divido ambos, me va a quedar en la parte inferior metro cuadrado, ¿no? El mol que está aquí, se le aplica el paso de la muerte y entonces sube. De manera que las unidades me van a quedar mol sobre metro cuadrado segundo. Los segundos salen de esta parte de aquí. Hagan su análisis dimensional, revisen en todos los ejercicios que sea correcto, no solamente pongan las unidades porque sí. Y si ustedes aplicaron esa R, al menos con esas unidades, el valor que a mí me está dando sería el siguiente. Es 4.69 por 10, que sería a la menos 4 mol metro cuadrado segundo. Vamos, confirmamos. Y ese es el inciso A. Y el inciso B que dice que calculemos la densidad de flujo combinado del nitrógeno es muy sencillo. El nitrógeno va a ser así. A ver. Es menos 4.69 por 10 a la menos 4. ¿Qué nos está indicando este número? Bueno, que se están moviendo 4.69 por 10 a la menos 4 moles de material de un punto a otro. Esa cantidad se está moviendo por cada segundo que está pasando y por cada metro, y al mismo tiempo está en función también al área de la sección transversal del tubo. Es decir, en otras palabras, si revisamos aquí el tubo, por cada segundo en esta área de sección transversal está en movimiento 4.69 por 10 a los 4 moles. Esto es lo que nos está indicando densidad de flujo combinado. Entonces con eso terminaríamos el ejercicio número 1 de la página 17. El siguiente ejercicio, que sería el número 2, lo vamos a resolver también aquí como base para que ustedes puedan resolver los demás. Y es un poco peculiar por la manera en cómo se encuentra redactado. Vamos a ver, dice: una delgada membrana de plástico se usa para separar helio de una corriente gaseosa. Entonces, estamos indicando la tubería o el sistema por donde aquí fluye el sistema. Y vamos a decir que el helio se encuentra de este lado. Entonces tenemos aquí helio. Entonces dice, se usa una delgada membrana de plástico. La membrana estaríamos diciendo que es esta sección de aquí. Y dice que separa el helio de una corriente gaseosa. Entonces vamos a poner acá la corriente gaseosa. Corriente gaseosa. Dice, en condiciones de estado estable, la concentración de helio en la membrana es de 0.02. Vamos a poner aquí. Vamos a poner 0.02 y 0.005 kilomol metro cúbico en la pared inferior y exterior respectivamente. Entonces, si es respectivamente, desde este 0.02 es aquí, y el otro valor, que es el 0.005, sería en la parte de fuera. Les da el grosor de la membrana, que es 1 milímetro, y les da el coeficiente de difusividad del helio en el plástico, que es el valor de difusividad. Entonces nos está pidiendo determine la densidad de flujo combinado, así como tal. Entonces vamos a ver. Contradifusión, que es el único caso que hemos visto hasta ahorita, nos dice que si las dos especies químicas se mueven en el sistema, quiere decir que es contradifusión. Para que las dos especies químicas se muevan, no debe de existir una separación física en el medio, lo cual en este ejercicio no es así. Miren, aquí dice una membrana de plástico, se usa para separar todo eso de aquí. Todo este renglón o toda esa idea les da a entender a ustedes
de que no se están mezclando correctamente o naturalmente hablando las especies químicas. Quiere decir que en ese caso yo no, o sea, eso no es contradifusión equimolar. Sin embargo, vamos a ver los datos. Nos está dando la distancia, nos está dando las concentraciones y nos da la difusividad. Pero hay algo importante que a lo mejor no podemos ahorita todavía comprender. Pero cuando dice corriente gaseosa, no nos está dando a nosotros quién es la especie química B. Solamente es un gas. Puede ser una mezcla de gases. Puede ser una especie química, dos, tres, no sé. Al no darnos a nosotros la especie química, tampoco podemos conocer como tal las presiones parciales. Toda esa información se utiliza en el caso de, en el otro caso que miraríamos mañana. Y como yo no tengo manera de calcular toda esa información porque ni siquiera sé qué compuestos o qué especies químicas son los que están eh, trabajando en ese ejercicio, lo que, lo que estaría lo que estaríamos haciendo es resolver este ejercicio como contradifusión equimolar porque nos hace falta la información necesaria para hacerlo de otra manera. Eso es lo que estaríamos al menos realizando. Entonces decimos, vamos a ver aquí, haremos esa leyenda. Dice, debido a que no se tiene la información completa, se resuelve por contradifusión equimolar. Si gustan mañana, cuando veamos el otro apunte, pueden ver la parte de flujo direccional y comparar esa información con lo que tenemos aquí para que terminan por entender esa parte. Dicen, vamos a ponerlo así, ecuación de densidad de flujo combinado. Esto es igual, la densidad de flujo combinado del helio es igual a la densidad de flujo combinado del helio por la del plástico por la fracción molar del helio menos la difusividad del helio en el plástico, diferencial de concentración del helio sobre Z. Y luego dice condición matemática de contradifusión equimolar. Densidad de flujo combinado del helio tiene que ser igual a menos la densidad de flujo combinado del plástico. Siguiente es ecuación de trabajo. No es necesario que se escriban todo el despeje ni todas las sustituciones, pero podríamos decir que la densidad de flujo combinado del helio simplemente va a ser igual a menos la difusividad del helio en el plástico que multiplica el diferencial del helio con respecto a Z. Ahora, vamos a aplicar el cálculo para sustituir, para eliminar lo que sean los diferenciales. Dice, integrando y aquí lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya miraron todos los pasos. Serían el helio de Z menos el de helio en P por diferencial de C de helio Z1, Z2 de C de helio en 1, C de helio 2 y luego sería aquí y
difusividad del helio en el plástico, concentración de helio en el punto 1 menos la concentración de helio en el punto 2 sobre la diferencia de Z2 menos Z1. Ahora, si ustedes gustan, en su apunte lo que pueden hacer es escribir los pasos que estoy colocando, que me salte desde el punto de que coloqué la integral hasta ya la parte simplificada, que es los teoremas fundamentales de cálculo, la multiplicación del signo negativo y los despejes, ¿no? Eso es lo que estaríamos, o lo que yo estaría omitiendo por lo menos. Entonces sería, y esto es igual. Entonces dice, difusividad de lo que es el helio. Dice que la difusividad es de 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Y luego se va a multiplicar por lo que son las concentraciones. En el punto 1, 0.02. Y en el punto 2, 0.005. Las unidades serían kilomol sobre metro cúbico. Hago la línea. Y la diferencia de distancias se considera el grosor de la membrana, que en este caso es de 1 milímetro, entonces 0.001 metro. Y aquí, aunque es un gas, si se fijan, no necesité de lo que es la ley de gases ideales, simplemente con la información que tenía en el texto sustituimos ahí. Entonces, vamos a ver. Las unidades en este caso serían kilomol, se va a quedar, metro dividiendo, que multiplica a metro cúbico, sería metro 4. Entonces aquí sería de esta forma, kilomol metro 4 metro cuadrado sobre segundo, y eso ya nos va a dar kilomol sobre metro cuadrado segundo. Si aplican los cálculos correspondientes, entonces la transferencia de masa de helio será 1.5 por 10 a la 8 kilomol sobre metro cuadrado segundo.